estamos de vuelta, amables televidentes, en este programa sobre las ciencias sociales y que específicamente hemos tratado de entrar al tema de las ciencias sociales y la actual crisis política en Guatemala. Para ello nos han acompañado Francisca Gómez Grijalva, Ana Silvia Monzón y Alfredo Bedregal Calvinisti para tratar de conversar y a través de las cámaras conversar con ustedes sobre esta problemática de las ciencias sociales, que son ciencias pero son sociales y entonces están siempre tensionadas por lo que pasa en lo político y por su necesidad de hacer investigación y reflexión más reposada. En este último bloque lo que queremos explorar es qué piensa nuestro panel sobre los grandes retos, y yo solo les pediría si en algún momento se pueden referir al reto que es para la ciencia social ser tomada en cuenta sus investigaciones en las políticas públicas y en las decisiones del Estado guatemalteco. ¿Quién quiere comenzar en este último bloque? Bueno. Francisca. De acuerdo, sí. En realidad que sí hay un gran desafío, primero porque como las ciencias sociales surgen y en Guatemala también se ha ido, no es que todas las ciencias sociales, pero que hay si pensamos en los centros de investigación que han surgido como Avanx o como Flaxo, donde se hacen investigaciones más cualitativas, precisamente porque buscan romper con esa visión positivista de ver a los sujetos sociales como objeto. Y ir viendo a esos sujetos sociales como agentes de cambio también, que tienen agencia social y política, sean mujeres, sean hombres, los campesinados mayas, garífuna y xinca. El problema es que hay un divorcio, no porque las ciencias sociales no quieran hacer ese aporte, lo están haciendo precisamente por eso, pero dentro de las políticas de Estado, esa es su visión economicista desde una perspectiva de la estadística. Es decir, si una investigación cualitativa no demuestra estadísticamente cómo esas políticas sociales no están atacando el problema o no están viendo de raíz los problemas que afectan a las personas, ya sea en el campo o en la ciudad, simplemente como tienen una visión cualitativa en la comprensión de los problemas, de las subjetividades de las personas, lo que están viviendo y la búsqueda de respuestas a lo que viven, pues simplemente el Estado de Guatemala no toma en cuenta esos valiosos aportes, esas valiosas investigaciones que se están haciendo y se han hecho porque son aportes desde la sociología, desde la ciencia política, desde la antropología, y allí la visión también de las feministas, que hay feministas que son sociólogas, aquí tenemos a Ana Silvia, por ejemplo, y así muchas mujeres antropólogas también con una visión feminista, y también el cuestionamiento de las políticas racistas. Pero entonces hace falta ese desafío de las ciencias sociales, cómo lograr romper ese cerco que impone el Estado a la hora de hacer políticas sociales, que para empezar está muy alejada de la realidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo un Estado hegemónico, sigue siendo un Estado centralista, sigue siendo un Estado con una visión y una política bastante racista, sexista, y eso hace que las políticas sociales pues no respondan a esa realidad de este país que es multicultural y multilingüe, pero dentro de esa realidad multicultural y multilingüe también esos sujetos históricos son tan heterogéneos. Entonces no se puede pensar en una política social hegemónica para todo, para un sector en específico, por ejemplo. Y es ahí el compromiso del Estado, por un lado, y pienso que las ciencias sociales de cómo ir creando otras estrategias creativas para ir metiéndose a través de las distintas instancias del Estado y poder romper esa situación hegemónica. ¿Querrá, Ana Silvia, esto decir que las ciencias sociales siempre son críticas o el Estado tiene insumos también de la ciencia social más conservadora quizá? Yo creo que los tiene, por supuesto. Retomando lo que plantea Francisca, el Estado en Guatemala ha sido un Estado elitista y de unas élites poco ilustradas, además. Y eso hace que las ciencias sociales, las y los pensadores siempre hayan sido una molestia, ¿verdad? Que realmente, y eso ya se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Y el libro de Sergio Tischler es un aporte importantísimo, que aquí se piensa en la lógica de una finca. No logramos, a pesar de tener ya cuántos años de independencia, no logramos
llegar a ser ciudadanas y ciudadanos. Todavía nos siguen pensando las élites a la mayoría de la población como sus colonos, sus colonas, ¿verdad? No hay esa visión de ciudadanía. Y también no hemos tenido acceso, la mayoría, a esa noción de derechos, apropiarnos de esa noción, de manera de también exigir que haya una educación adecuada, que haya salud, que haya... Todo eso lo vemos como algo extraño, ¿verdad? Entonces me parece que ahí tenemos una tensión fuertísima, una contradicción, un Estado que además en los últimos, que siempre ha sido depredador, elitista, pero que en los últimos años además se inserta en la globalización y se inserta en una visión de las personas como mano de obra desechable. Y es realmente terrible pensar en eso, porque las ciencias sociales, como creo que lo decía Alfredo, ¿verdad? ¿En quién pensamos? En los seres humanos. Ellos son y ellas son las que deben estar en el centro, pero eso lo pensamos un grupo, yo creo que muy pequeño todavía, de quienes hacemos ciencias sociales. Y hay una visión más hegemónica que le da espacio a otras formas. Entonces, por eso, claro que a partir de la firma de los acuerdos de paz ha habido una respuesta del Estado, como que ya no se puede sustraer a lo que a nivel global se viene planteando de darle vigencia a los derechos humanos. Pero eso ha sido un poco a regañadientes. No es que el Estado haya dicho así, les vamos a dar los derechos, ¿verdad? Vamos a garantizarlos. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Que por un lado todos los días estamos escuchando que hay que respetar la institucionalidad y los mandatos constitucionales, pero nuestra primera pregunta es, bueno, señores funcionarios y funcionarias, desde el presidente hasta el último funcionario en este momento, ¿han cumplido ustedes ese mandato constitucional? ¿Han cumplido lo que dice la Constitución de 1985, que el Estado se organiza para el bien común? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Entonces creo que son como muchas aristas, ¿verdad? de una problemática que las ciencias sociales, pues, y quienes estamos inmersos en esto, debemos tratar de desentrañar. Eso me parece que por ahí va esta es la pregunta que tú haces. La reflexión de Alfredo, ¿por dónde va en este reto? Bueno, yo cito acá al sociólogo francés Pierre Bourdieu. Él, en a son de broma, definía la sociología concretamente como una ciencia crítica. Y él justificaba esto diciendo, es una ciencia crítica porque siempre ha estado en estado crítico. O sea, son ciencias críticas que viven en estados críticos. Y creo que los desafíos hacia los que se decanta, no solo la sociología, sino las ciencias sociales en general, son de 4 órdenes. El primero es la familia. No podemos pensar en desarrollar las ciencias sociales cuando jóvenes que probablemente estén interesados en profundizar en ellas, como resultado de estas crisis, se encuentren con padres que les van a decir, te vas a morir del hambre. O sea, muchas veces es el medio familiar uno de los principales obstáculos estructurales para el desarrollo de las ciencias sociales. El segundo orden es la educación media. Muchos estudiantes, después de llevar mi curso, no es que lo dé muy bien, se van con otra idea de la sociología. Su argumento es que lo que ellos vieron en el colegio era falso, era una mentira, estaba mal explicado, era aburrido. Muchas veces quienes están dando clases de ciencias sociales en los colegios o en el sistema escolar en general no son profesionales de las ciencias sociales. Son personas que estudian otras carreras, que no es malo, pero que están en ese puesto porque no tienen otro trabajo. O sea, ese es el orden de la educación media. La gente que sale de los colegios, que sale del sistema escolar en general, sale con una idea muy mala de las ciencias sociales. El tercer orden es la epistemología. Ya lo aclararon por este lado. La ciencia social es cuantitativa y cualitativa. Pero mucha gente piensa que el objetivo está en el número. Entonces, como nosotros somos cualitativos, somos subjetivos. Es falso. Entonces, tenemos que explicar que la epistemología de las ciencias sociales es diferente. Sigue siendo objetiva, pero su objetividad es muy, muy concreta. Y sobre todo, estudiamos categorías sociales, política
socialmente incómodas. Por el ejemplo de la raza. Ya sabemos que biológicamente la raza no existe. Sin embargo, en sociología estudiamos la raza, porque en base a una creencia subjetiva como es la noción de raza, la gente ama, odia o mata. Y la gente no logra tener eso claro desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y el cuarto orden de desafíos es el prejuicio. ¿Cuánta gente sigue pensando que ser sociólogo es ser comunista? Sí. Y también advierto acá, y con esto termino, que también las personas que estudian ciencias sociales a veces pueden ser prejuiciosos. Y en lugar de establecer puentes entre la ciencia social y el mercado, terminamos sobrecriticando al mercado en algunos momentos sin una evidencia. Yo creo que la ciencia social tiene una aplicación en política pública, hay todo un campo aplicado en ello, pero también pienso en la antropología del marketing. Tengo dos graduadas de antropología de mi universidad, están haciendo antropología del marketing y lo hacen con una sencilla razón: rescatar el tema de la identidad en una valla publicitaria. Que en esa valla publicitaria no vaya implícito el racismo. Creo que hay que avanzar en eso. Agradecemos mucho, estamos sobre el tiempo, agradecemos mucho la participación de nuestros panelistas, a Francisca, Ana Silvia y Alfredo, que nos han ayudado a entender este tema, las ciencias sociales y la actual crisis política en Guatemala. La mejor recompensa que nosotros, los panelistas y yo, podemos tener del programa del día de hoy es saber que nuestros televidentes, nuestras televidentes, se interesan en las ciencias sociales y tengan un ojo crítico para entender y leer lo que se nos presenta diariamente y públicamente como si fuera natural. No todo lo que se nos presenta como natural es natural. Ese es un aporte de las ciencias sociales. Agradecemos mucho su sintonía y a nuestros panelistas su presencia el día de hoy. Muchas gracias.